reporte, lógicamente, del día de hoy, recordando siempre cómo vamos en el avance de la epidemia y en relación a las actividades de comunicación social y de riesgo que estamos realizando. Nos encontramos iniciando precisamente la conferencia vespertina ya número 261, transitando y por terminar el día número 174 de esta nueva normalidad, que como saben está caracterizada por las acciones del semáforo de riesgo epidémico. Precisamente el día de hoy el doctor Cortés Alcalá nos estará actualizando las nuevas ponderaciones, las nuevas mediciones de riesgo que entrarán en vigencia el día lunes y que a través de ellas permitirán a las entidades federativas continuar implementando o en su momento incrementar, o aquellas que bajen de riesgo a lo mejor disminuir un poco, todas estas acciones que van encaminadas a disminuir, como ya sabemos, la movilidad en el espacio público y por lo tanto evitar el incremento de contagios, los cuales a su vez, como sabemos, nos darían casos nuevos de COVID-19, personas que enfermarían de manera grave dentro de estos casos nuevos y lamentables defunciones. Vamos a ver entonces la estadística para esta noche. 2.665.407 son las personas que han sido registradas en el CISBER como casos sospechosos de la enfermedad. Esto, lógicamente, desde que inició la epidemia en México a fines de febrero. Todas estas personas en su momento pasan, sabemos, por un proceso de revisión que además de la atención médica permite su clasificación como casos confirmados o descartados de la enfermedad. Para este efecto, todos los que están en las columnas de color verde son personas que ya han sido descartadas con una prueba negativa a el virus SARS-CoV-2, que para el día de hoy suman 1.251.784. Pero así también tenemos aquellas que han dado positivo a la prueba para el virus SARS-CoV-2 o también han sido clasificadas por la Asociación Epidemiológica o por la Dictaminación Clínico-Epidemiológica y por lo tanto son nuestros casos acumulados confirmados de COVID-19. Para el día de hoy, 1.025.969. Dentro de este mismo grupo se dictaminan y se confirman las personas que fallecen a consecuencia de las complicaciones y lamentablemente para el día de hoy son 100.823 las que están también registradas en el sistema informático de la vigilancia de las enfermedades respiratorias agudas, virales, una de ellas o la más importante en este momento, COVID-19, sin olvidar que en este sistema también estaremos en su momento registrando y evidenciando el comportamiento de otros virus respiratorios de la temporada invernal, a lo mejor el más importante de ellos hasta el año pasado, el de la influenza. 42% continúa este porcentaje de positividad, lo hemos tenido prácticamente toda la semana en esa cantidad. El día de mañana, sábado, estaremos cerrando la semana epidemiológica número 47, que es en la que nos encontramos, pero por lo tanto también las estadísticas de la semana 45, ya con variaciones muy pocas o menores en días siguientes. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí presentamos los casos estimados que precisamente se obtienen a través de la aplicación de este porcentaje de positividad a los casos que aún no tienen un resultado o que aún no tienen una clasificación, sumados a los que ya veíamos que habían sido clasificados como casos de COVID-19. Vemos el comportamiento, que es la parte que más nos interesa de esta curva, para ver cómo se ha estado comportando la epidemia semana con semana. Como veíamos en las últimas semanas, habíamos tenido un incremento después de un primer descenso importante que tuvimos alrededor de la semana 37 y en las últimas 2 semanas, en comparación a esa tercera semana hacia atrás, vemos también un nuevo descenso, todavía a lo mejor no tan importante como el que veíamos entre las semanas 36 y 37, pero una tendencia que nuevamente vuelve a tener este comportamiento. Para el día de hoy, entre las semanas 44 y 45, y esto de alguna manera lo veníamos comentando desde que el domingo se inició
con las actualizaciones correspondientes, pues estamos precisamente cerrando con un ligero incremento. Este podría todavía tener un ligero incremento más el día de mañana. Para el día de hoy es más 1%, que realmente se clasifica dentro de un comportamiento de meseta para estas dos últimas semanas, después de ese descenso importante que tuvimos de la semana 43 a la 44. Prácticamente toda la semana hemos tenido un 3% de casos activos estimados, que es también un porcentaje que en su momento no habíamos alcanzado desde que estamos dándole seguimiento a este indicador. Vamos a ver si el mismo continúa manteniéndose en siguientes días, dado que este responde precisamente a la epidemia activa, es decir, a las personas que en los últimos 14 días han enfermado de COVID-19. Y para el día de hoy, también ya más de 770,000 son las personas que se estiman que se han recuperado de la enfermedad, y vemos que este comportamiento de la recuperación también continúa siendo ascendente, es decir, va a la par de lo que hemos visto en semanas previas en el comportamiento de los casos, lo cual es bueno porque quiere decir que las personas están venciendo y recuperándose de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, vemos el enfoque en la mortalidad. Veíamos ya que las dos últimas semanas habían tenido un comportamiento de meseta, es decir, el comportamiento ascendente de semanas previas o de las 2 semanas previas a estas se detuvo, y prácticamente entre la 44, 45, casi incluyendo también la 43, o sea, casi 3 semanas en donde ya hay una estabilidad, no continuó incrementándose la mortalidad. Y para fines de la semana 45, en comparación a la semana en la cual tuvimos la mayor cantidad de defunciones en una semana, que fue la 28, tenemos un descenso general del menos 44%. Vamos a continuar, lógicamente, monitoreando el comportamiento de la mortalidad, y como lo presentábamos también durante la semana, vamos a estar actualizando una vez a la semana, a lo mejor los días lunes o martes, el comportamiento semana con semana de la letalidad y de la mortalidad, que como veíamos en esta semana también ha ido disminuyendo semana con semana desde que inició la epidemia. Veamos ahora la ocupación y disponibilidad hospitalaria en el gráfico que nos permite un poco monitorizar la tendencia, cómo se está comportando las hospitalizaciones diarias. Ya veíamos que después de un ligero incremento que inició prácticamente ahí a fines de octubre, durante el mes de noviembre o a principios de noviembre continuó este incremento. Tuvimos como 2 semanas completas en donde el incremento se detuvo, pero ya en la última semana y media volvemos nuevamente a ver una tendencia ascendente, es decir, que las personas empiezan a demandar atención hospitalaria. Lógicamente estos son casos graves que demandan camas generales, lo vemos en la línea de color rojo debajo de la línea lila. Son la gran mayoría camas generales, y en la línea que está en la parte inferior, que es una línea turquesa oscura, pues bueno, estamos viendo el comportamiento de las camas con ventilador, que son precisamente para los pacientes más críticos. Y esto lógicamente también se debe a que, como hemos visto, algunas entidades federativas han estado presentando rebrotes en las últimas semanas, y esto significa un incremento de casos, y cuando hay incremento de casos se incrementa también la probabilidad de que personas con factores de riesgo o personas con comorbilidades de las que ya hemos mencionado enfermen de manera grave y entonces tengan que demandar o tengan que ser atendidas en una cama hospitalaria. A nivel nacional, 30% es la ocupación de camas con ventilador y 37% es la ocupación de camas generales, y lógicamente esto varía dependiendo de la entidad federativa, como lo veíamos en el cuadro de ayer. Mañana estaremos nuevamente observando el comportamiento para cada entidad y veremos los cambios que en su momento se han producido.